es la mezcla que necesitamos tener. Eh, para esto, obviamente, vamos a largar como largamos siempre usando la encuesta del Mentimeter. Así se despiertan un poco los que puedan participar. Yo les voy a compartir. Y vamos a rondar toda la primera parte con este tema, de contar un poco la heterogeneidad que hay en las instituciones y cómo una solución para uno no puede ser una solución para otro. Les voy a compartir, así pueden participar. ¿Están viendo ahí el Menti? Sí, sí. Fantástico. Son 2 slides. No pasa nada, no se abre acá. Estoy esperando que entren un par más Ah. y ahí se los largo. Ahí entraron 8 personas, pero un cachito más. Bueno, ahí se los largo. Les mande la segunda. Tienen que ordenar según la relevancia que tiene para ustedes los servicios estos, son 5. Bueno, un par más y estamos. ¿Alguien quedó por entrar que quiera que lo esperemos? Yo, pero la verdad que no, estoy medio madera. Un segundito. Te esperamos, Walter, te esperamos.
Bueno, en el primer slide, claramente la mayoría opinó que es un servicio psicosocial de apoyo y muy poquitos un servicio sanitario, sanatorial. Obviamente esto, seguramente si yo ponía una tercera opción que compartía una pata de cada una de estas perspectivas, hubieran puesto casi todos ahí. Pero a la hora de elegir 50, entre esas dos posibilidades, nos movemos para el lado de la perspectiva social. Y acá, cuando acomodamos los servicios que brinda una residencia, concuerdo un poco con la primera, salvo por la parte de hotelería, que todo el mundo la dejó como la quinta. Que dentro de un servicio social de apoyo, la parte de hotelería tendría que tener un poco más de relevancia. Pero bueno, nada, bastante bien igual. Concuerdan un poco los dos slides. Lo cerramos y pasamos a las diapos del primer encuentro. Bueno, a la hora de analizar las residencias y los centros de día, tenemos una heterogeneidad gigantesca. Depende fuertemente del marco normativo, del mercado y del contexto socioeconómico. Siempre me gusta dar el ejemplo de un dueño de residencias que conozco que tiene residencias en Núñez, en Capital Federal, y cruzando la General Paz también tiene una residencia. Creo que las dos residencias deben estar a 20 cuadras de distancia. El enfoque de él está dirigido al mismo grupo de gente, pero el marco normativo es tan distinto, y los barrios son también distintos, que el funcionamiento de las dos residencias es distinto, y muy distinto, desde la cantidad de personal que tiene, la calidad del personal que tiene, la cantidad de profesionales que tiene, y obviamente los costos que maneja y los precios que manejan las dos residencias. Y esto se le fue generando sin el objetivo de diferenciar las residencias. En sus orígenes él cuenta de que quería armar dos residencias en paralelo, gemelas. Y todo este tema del marco normativo y el mercado que maneja la fue diferenciando. Otras cuestiones a tener en cuenta: el tipo societario, la estructura edilicia. Las instituciones urbanas y suburbanas son muy distintas, y la cultura organizacional. No es lo mismo una residencia en San Juan, Córdoba, Santa Cruz, Capital Federal, o el conurbano bonaerense. Y ya en el centro, el personal con el que trabajamos, las redes de los usuarios de la residencia o del centro de día, y los usuarios. Ahí esas tres patas nos van a definir la estructura esencial de la residencia. Me parece que está bueno tener en cuenta, cuando vamos a hacer un análisis de una residencia, todas estas cuestiones. ¿Y por qué se las digo? Porque esta materia va a terminar con un trabajo que van a tener que hacer en el último encuentro. Yo sé que ustedes tienen grupos asignados, y seguramente en el próximo encuentro o a principio del año que viene les vamos a pasar el trabajo para que hagan, y en la última clase tienen que hacer una presentación. Les voy comentando un poquito cómo va a ser el trabajo, así van pensando en lo que tienen que hacer. En el último encuentro, si son 5 grupos o 6, tendrán 15 minutos cada uno por grupo para hacer la presentación. El trabajo va a ser un caso de una residencia, donde ustedes van a ser consultores de la residencia, y van a tener que hacer una propuesta de cambios para esa residencia, que va a ser una residencia que tiene problemas. Es completamente libre el enfoque que quieran darle ustedes. La forma de presentarlo también es libre. La idea es que puedan explayarse y usar los recursos que tengan. El año pasado tuvimos gente que presentó con algún videíto, con un PPT, que una sola persona presentó en nombre de todo el grupo, otras que cada uno fue haciendo presentaciones distintas. Tuvimos algún enfoque muy centrado en lo que es los procedimientos internos y los cambios desde ese enfoque, otros presentados desde el modelo de negocio,
es completamente libre. La idea es que ustedes puedan, según los grupos que tienen y las áreas que manejan, hacer una presentación. Todos van a tener el mismo trabajo, el mismo caso, para que además sirva para ver los distintos enfoques y la creatividad de cada uno de ustedes. Cualquier consulta que tengan la pueden hacer. La idea es que puedan usar todos los recursos y herramientas, no solamente de funcionamiento interno, sino de lo que vienen viendo hasta ahora. Y sí, tener en cuenta el tema del tiempo. Si son 15 minutos, que sean 15 minutos, así pueden explayarse todos y participar. Nosotros les vamos a dar en esta materia específicamente bastantes herramientas para trabajar. La verdad es que el año pasado estuvo buenísimo porque salieron ideas muy creativas que nadie se esperaba y fue muy rico ese último encuentro. Así que bueno, nada, este análisis viene muy bien. Yo les di algunos tópicos. Cuando hablamos de mercado, lo charlamos en el último encuentro, de los nuevos mercados que se están abriendo. Y me parece que también es muy interesante hacer un análisis de los nuevos paradigmas y modelos de atención que hay. La idea es que toda esta materia les sirva a ustedes para que puedan ser gestores del cambio en sus instituciones, que puedan detectar cuáles son esas áreas en las instituciones que están todavía afianzadas en un modelo asilar y poder hacer la evolución y los cambios necesarios para tener modelos de atención centrados en la persona, centrados en los derechos, de ir por ese lado. Así que bueno, voy a seguir un poquito ahí con el PPT para avanzar. Perdón, Pablo. Esto es a fines de marzo 2023, ¿no? Es decir, No sé cuándo son las últimas clases nuestras. La próxima clase de ustedes es el 15 de diciembre. Luego comienza las 4 que faltan el 9 de marzo y seguramente estarán cerrando a fines de marzo con este trabajo que estás proponiendo. Excelente. Entonces, probablemente a finales de diciembre, en el último encuentro o en algún momento de principios del año que viene, les pasemos el caso para que lo puedan ir analizando y sepan sobre qué tienen que trabajar. No ponemos una cantidad de hojas, ustedes van a tener que entregar la resolución del caso en un archivo, está todo explicitado en el caso cómo lo tienen que entregar y hacer la presentación en el último encuentro que tengamos. No, la idea es que lo que sea escrito no sean 50.000 hojas, que sea corto y conciso y que vayan a los puntos que ustedes quieren destacar en su presentación. Bueno, vuelvo a compartir. Este es un cuadro que me gusta usar, donde lo que hacemos es, según dos criterios, la especialización en gerontología y la capacidad de camas de la institución, dividir en cuadrantes para poder segmentar un poco el tipo de instituciones que tenemos nosotros en la Argentina. Así como uso estos dos criterios, podríamos usar otros, pero estos me parecen interesantes porque nos permiten tener una buena segmentación. Y en el primero, que sería el azul, que está abajo a la derecha, estamos hablando de instituciones chicas. En el medio puse 30 camas, que es actualmente el tamaño promedio de las residencias que se manejan en la Argentina. Y de 30 camas para abajo, con una alta especialización en gerontología, hoy estamos viendo que existen muchas residencias, las clásicas residencias familiares que decidieron especializarse y hoy están con modelos de trabajo basados en la atención central en la persona, en derechos. El ejemplo de Paula es un muy buen ejemplo de este modelo de trabajo y de este modelo de instituciones. Y también tenemos algunas residencias boutique, premium. Capital Federal tiene bastantes de estas residencias que no pasan de las 30, 35 disponibilidades y trabajan con todo lo que hay para ofrecer dentro de una residencia geriátrica. Obviamente estamos hablando de costos bastante importantes, pero bueno, son modelos que están funcionando, en general se centran en la atención de personas con Alzheimer,
la búsqueda va un poco por ese lado, pero bueno, hay y están con muy buenos niveles de ocupación. Si vamos al cuadrante de arriba, ya estamos hablando de residencias también muy especializadas, con capacidades mayores a 30 camas. El ejemplo clásico de esto es la residencia del Ledor Bador, que tiene creo que 400, 450 disponibilidades, y residencias premium. Hay varios ejemplos también de residencias premium, casi todas tienen más de 50 disponibilidades y tienen profesionales de primer nivel, todos los especialistas que se pueden pedir, y todas tienen un enfoque centrado en la persona, en los derechos. La verdad es que lugares donde si a uno le tocara estar, siempre elegiría estar. Del otro lado, ya pasamos a lugares con menor nivel de especialización en gerontología. También tenemos los modelos familiares, más arraigados en el modelo clásico, donde no hubo especialización ni formación específica en gerontología. Seguimos teniendo médicos que probablemente no tienen relación con la parte gerontológica, sí, quizás experiencia, y en eso se apoyan. Pero bueno, en términos generales, hay mucha residencia de PAMI ahí adentro, aunque PAMI está exigiendo bastante más capacitación últimamente, pero era la clásica residencia de PAMI, y proliferan en lugares donde hay baja exigencia normativa. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires está tapizado de residencias que estarían en este cuadrante, en este modelo. Y obviamente estamos hablando de costos mucho más bajos. Y por otro lado tenemos las residencias más grandes, que también en las zonas suburbanas suelen existir, que también hay, como el Ledor Bador, que es de la comunidad, de la colectividad judía, hay de otras colectividades. Estas residencias de colectividades hay con mucha especialización como el Ledor Bador y otras con muy poca especialización, y baja exigencia normativa, también buscan este tipo de lugares, y en general, bueno, como les dije, son en áreas suburbanas. Obviamente esto es un poco parametrizar una realidad, es modelizar, y hay excepciones y hay residencias que se cruzan, pero bueno, creo que para mirar dónde estamos parados nos viene bien. La idea no es hacer un juicio de valor. Hay muchas de estas residencias con bajo nivel de especialización, bajo costo, porque hay una población que no puede acceder a otra cuestión. La idea es siempre poder ofrecer una instancia de capacitación y de mejora permanente para estas residencias. Desde el Estado, la búsqueda tendría que venir por ese lado. Sabemos que no existe en todos lados. El otro día, no sé si se los conté, pero charlaba con la secretaria de Adultos Mayores de la Nación, con Adriana, que es de Olavarría, y me decía, Pablo, en Olavarría hay creo que 30 residencias y no hay ninguna que esté habilitada. Y me contaba, no todas trabajan mal, algunas trabajan bien, pero no existe una cuestión normativa ahí, ni un órgano desde el Estado, del municipio, que labure con las residencias como para esta búsqueda de ir mejorando, de cambiar de un paradigma asilar a un paradigma de los derechos. Todo recae en la voluntad de un director o un dueño. Y estaría bueno poder salir de esa posición. Y ella desde el Estado me decía, no hay posibilidades, no tenemos los recursos para llegar a esos lugares. Acá, hablando un poco de los distintos modelos de residencia, pongo algunas fotos, ¿no?, de residencias de acá, de la Argentina, todas. Y allá tenemos arriba a la izquierda la típica residencia con habitaciones de 5 o 6 camas, 7 camas, y en contraposición a la derecha, bien arriba, una residencia premium con una habitación individual, una cama Alzheimer que se sube, se baja para evitar sujeciones y caídas que acarreen consecuencias graves, y residencias en Capital Federal como la del medio, la de las 4 camas, o la de abajo a la derecha, son las típicas que se pueden encontrar habilitadas. Y cada una de estas residencias es un modelo de trabajo completamente distinto. Está bueno discutir cuáles son nuestros límites, porque esto es una cuestión de límites. Cuando discutimos la última ley que se intentó poner como ley marco nacional, hablaban creo que de un máximo de 4 camas por habitación. Y
Y la discusión por ahí era, yo les decía, pero ¿por qué me ponen 4 y no me ponen 2 o 1? Porque es muy fácil poner un número muchas veces y decir, bueno, van a ser 4, pero ¿qué hay atrás de ese 4? Estas habitaciones múltiples responden a una cuestión económica muchas veces y de funcionamiento. Y no implica que trabajen mal. Bueno, es lo que hoy Argentina puede pagar a través de su sistema de salud muchas veces. Y habría que blanquearlo y ponerlo sobre la mesa. Obviamente la habitación de arriba a la derecha es donde todos queremos estar. Y que una residencia tenga 6 camas como esa de allá arriba, pero tiene mesa de luz. Y la de abajo tiene 3 camas y no tiene mesitas de luz. Y probablemente en esa de 3 camas no pase una silla de ruedas entre esas camas por el espacio. Y en la de arriba sí pasa una silla de ruedas, o tiene el espacio suficiente como para poder manipular a alguien que está en silla de ruedas. Entonces se juegan varias cosas. No solamente es la cantidad de camas, sino otro nivel de condiciones que muchas veces, bueno, no está normado. Con el arquitecto, con Eduardo Múnich, seguramente van a hablar de estos temas y de lo importante que es. Pero bueno, todo esto existe, es real, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en el desarrollo de una residencia y de un modelo de trabajo. Acá armé en 2 columnas, un poco para discutir lo que estábamos viendo en el Mentí, si las residencias son efectores psicosociales de apoyo o sanitarias, y a la izquierda puse algunos factores o fuerzas que moverían la balanza hacia una mirada psicosocial. La longevidad, cada vez tenemos viejos con una perspectiva de vida más grande, más larga. Los problemas habitacionales, hoy en día la dificultad de las generaciones más jóvenes para acceder a casa propia, muchas veces se empujan a la salida del viejo de su casa y que pase a una residencia, y estamos hablando de personas que son de dependencia leve a moderada. El enfoque de género, la mujer trabajando, que era la que se ocupaba del cuidado del adulto mayor que empezaba a tener algún nivel de dependencia bajo, hace que no esté esa persona para cuidarlos y se piense también en una residencia como alternativa. La insuficiente oferta de servicios domiciliarios para la baja dependencia. Normalmente el cuidado, cuando no hay un miembro de la familia que pueda hacerse cargo, recae en una persona que normalmente no está capacitada y es una persona que hace limpieza en una casa y termina cuidando a la persona mayor. Pero no hay muchos servicios. Por fuera de eso, hay un esfuerzo importante de formación de cuidadores domiciliarios, pero todavía no hay muchas empresas que se dediquen a hacer este cuidado para la baja dependencia. Hay cooperativas en distintas provincias, en Capital Federal también, pero es incipiente todavía la oferta de servicios. Y, que no es menor, la inseguridad y los costos de contratación. En general, una de las razones más importantes para decidir el ingreso de una persona a una residencia está vinculado con los costos del cuidado domiciliario, del personal, los costos indemnizatorios y la inseguridad. Me robaban todo en casa, el personal, lo roté 1, 2, 3 veces, no va más, vamos a una residencia. Por el otro lado, pensando en residencias orientadas a la dependencia moderada a severa y una mirada un poco más sanitarista, estamos hablando de las comorbilidades y la dependencia alta. Todavía no alcanzamos un nivel de compresión de la morbilidad. No sé si ya vieron este tema en particular en alguna otra materia. Cuando hablamos de compresión de morbilidad, hablamos de que tenemos una mayor longevidad, más años de vida, con mayor dependencia. Cuando tenemos una compresión de la morbilidad, hace que ese nivel de dependencia esté en los últimos momentos de la vida. Bueno, hoy la compresión de la morbilidad hace que haya todavía muchos años con dependencia severa de vida.
El impulso del Estado de servicios de cuidados domiciliarios, como les decía, hay mucha formación de asistentes para cuidado domiciliario. En Capital Federal y hay varias provincias que también están, no sé, Edgardo les debe haber comentado un poco que desde INAPAM se impulsó mucho la formación de personas para cuidados domiciliarios. Las nuevas corrientes gerontológicas que ideológicamente se paran en el cuidado en el domicilio. No hay una oferta también de servicios de cuidados de la alta dependencia en domicilio. Entonces, normalmente cuando hay una persona que sale de alta porque ya no tiene criterios de internación en un hospital, pero es de alta dependencia, llevarlo a la casa es para pocos y con altos recursos. Y después, bueno, tenemos la tradición de cuidados familistas que hasta ahora, que todavía se sigue manteniendo, hace que mientras vos puedas cuidar en la casa, siempre decidas seguir manteniendo los cuidados en la casa. Entonces, por la izquierda, algunas de las razones para que las residencias tengan un peso un poco más asociado al cuidado de la baja dependencia, y por el otro lado, las razones para pensar que las residencias van caminando hacia los cuidados de la alta dependencia. A mí en particular me parece que siempre vamos a tener residencias para estos dos grandes grupos, para la baja dependencia y la alta dependencia. Voy a dejar de compartir un cacho así los veo ustedes y pueden opinar también, ¿no? Creo que estos dos enfoques no son excluyentes, que tenemos que tener una mirada integral. Como les comentaba en el último encuentro, pensar en instituciones para la baja dependencia tiene un límite. Los residentes frágiles evolucionan y pasan de ser muchas veces de baja dependencia a dependencia moderada y alta, y creo que está bueno tener esa mirada del ciclo de vida y cómo acompañarlos de un lugar hasta el fin de vida. Y no necesariamente tiene que ser en la misma institución, pero a la hora de asesorar cuando viene una persona que no está en un nivel de alta dependencia, siempre les digo lo mismo. Ustedes cuando buscan una institución, piensen en lo que va a ser el futuro, de tener siempre una herramienta para poder atenderse en una circunstancia de dependencia moderada o alta dependencia. En Capital Federal hay muchas instituciones que cuando una persona deja de ser autoválida, le dicen, señora, hasta acá llegamos, se tiene que buscar otra institución. Y eso tiene un costo. Me parece que a nivel ético hay que aclararlo siempre desde un principio y está bueno que pensemos los servicios que brindamos en toda su integralidad. La mayoría de las instituciones grandes que están en esto suelen tener todas las opciones, o en general hacen acuerdos. No sé si les conté de una chica de Neuquén que quería abrir una institución de baja dependencia porque ella no se veía manejando una institución de alta dependencia, y estuvimos charlando un rato largo que yo la estaba asesorando, y le decía, bueno, vos tenés que, si esto no es para vos, vos tenés que hacer un convenio con una institución que atienda a la alta dependencia, en Neuquén Capital. Y le hizo mucho ruido porque ella estaba muy metido en lo que son los derechos de las personas mayores, de toda esta corriente, y no se había puesto a pensar qué pasaba si se le fracturaba un viejito autoválido porque se tropezaba, y qué hacía después con esa persona. Le digo, bueno, no, vos tenés que pensar en todo el ciclo de esa persona. Yo no sé cómo la ven ustedes desde donde están. Les abro ahí el micrófono para que opinen este tema. Les agrego otro tema más entonces, marco normativo relacionado con todo esto. Celia, querías hablar ahí, te vi que... No, porque siempre me retan que me calle, ahora voy a hablar. No, en el caso nuestro tenemos alta dependencia, tenemos todo, estamos en lo que tengo como objetivo próximo, estamos construyendo 14 habitaciones más, es poder distribuirlos de manera que los que son autoválidos estén juntos y los que no son autoválidos estén
separados, pero creo que tenemos los requisitos. Y en cuanto a la primera pregunta, cuando yo entré, que vine de la clínica y me sumé, en cuanto al marco regulatorio, a mí me da la sensación que no es un marco regulatorio común, sino que es recaudatorio, no regulatorio. Sí, tiene un poco. Depende de la jurisdicción. Hay Sí. jurisdicciones donde tienen marcos normativos realmente muy flexibles. Sí, pero en general te están buscando el pelo al huevo para cobrarte una multa y Mira, Celia, en provincia de Buenos Aires conozco residencias que funcionan hace 30 años sin una inspección. no es Sin el caso de la nuestra. No, por eso, depende del municipio, de dónde te toque, y vos decís, qué complejo todo esto. Obviamente hay una pata, Capital Federal tiene una pata recaudatoria muy importante, pero Sí. también tiene la parte de los controles. La Sí. parte de recaudatoria va a existir siempre, el Estado va a querer recaudar, es parte de los objetivos del Estado, eso está claro. Claro. En la provincia de Buenos Aires, fiscalización sanitaria que está ahí atrás de la Catedral de La Plata, eh, tiene muchos años de trabajo y ha pasado por ahí mucha gente muy interesante. Ahora, Paula Danel tiene un trabajo de su maestría en donde dice que las residencias no legales, algunas de ellas, brindan servicios mejores que las legales en la provincia. Por eso la 14263 de la provincia de Buenos Aires establece como casa residencia para aquellas, llamémoslas residencias truchas, de 10 camas que están atendidas por una pareja, etcétera, que son residencias muy precarias, ¿no? Sepan que en todo el país el 50% de las residencias Son tienen ilegales. estas características, de manera que en su mayoría, deberíamos decir, no son residencias que tienen fiscalización, etcétera, fuertemente, ¿no? Esta es la realidad. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes puede hablar de circunstancias diferentes en cada provincia. Eh, hemos incidido en esto desde la Dirección de Políticas, hemos puesto toda la potencia para poder modificar, y esto es un terreno complejo, porque aparecen los punteros políticos, los dueños de residencias vinculadas a la política. Ustedes saben cómo es todo esto y esto es complejo. ¿Quién habilita en Buenos Aires? ¿Qué ¿Qué, depende? qué ¿Salud provincia de o Buenos viene Aires o con una... ciudad? Analía, ¿ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires? En los dos casos, habilita una instancia gubernamental que depende de salud o más bien que es de orden social, porque me parece que también eso es fundamental para determinar la orientación que tiene en general en cada ámbito, ¿no? La prestación que se da. Cuando en Córdoba nos habilita el Ministerio de Salud, es la habilitación que vale para las obras sociales, para todo. Bueno, pero la Municipalidad de Córdoba, más bien, la parte de Contralor es una dependencia que es de orden social. Por eso hay tanta diferencia entre lo que pide una y otra, ¿no? El Ministerio de Salud nos pide una cantidad de enfermeros que no existen. Seguro. ¿No? Analía, perdón, Ciudad de Buenos Aires tiene la ley 5670. Todo esto tiene que ver con funcionamiento interno y seguramente vamos a verlo también con el doctor Kaplan cuando comience sus clases de aspectos legales y éticos. La Ciudad de Buenos Aires está regulada por esa ley que hizo que se dependa del Ministerio de Salud, pero las residencias tenían una supervisión de un área de desarrollo social que obligó a que este área mantenga su personal de supervisión y por lo tanto se complejizó mucho la supervisión en el primer momento. Eh, en la provincia de Buenos Aires, fiscalización sanitaria depende del Ministerio de Salud de la provincia, totalmente.
O sea, esta pulseada entre lo social y lo sanitario no es solamente en Buenos Aires, sino también en Francia, también en España, se dieron tensiones fuertes por estas dos visiones. Cuando decimos las residencias son sociosanitarias, estamos planteando la necesidad de articular estas dos visiones y de darles identidad propia, porque si una u otra visión prevalece omitiendo a la restante, hay problemas y sabemos cuáles son los problemas. Sí, sí. Disculpen. Mónica, Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿se escucha? ¿se Sí, escucha? Bien. En cuanto a lo que estaba hablando de cuando ya la persona entra en otro grado de dependencia, la verdad de nuestra institución es un tema porque no hay muchas residencias en nuestra provincia. Los que trabajan con PAMI, por lo general, es como que tienen de alguna manera autoválido o con muy poca dependencia. En nuestra institución trabajamos con la obra social provincial, a donde nos llevan con un cierto grado de deterioro porque tienen que pagar un coseguro. Cuando ya ese estado se va avanzando, digamos, ese grado de dependencia cada vez más, no sabíamos cómo resolverlo. Entonces lo que vamos a hacer ahora, al menos es, y lo quiero decir aquí si eso está bien, escribirlo en el contrato que tenemos con el residente, ¿no? Que en un cierto grado ya de dependencia, a donde ya nos demanda a nosotros más recurso humano, ya hablar con la familia para buscar que la familia ya se ocupara de buscar un lugar, ¿no? A sabiendas de que en la provincia no hay un lugar a donde llevarlo. Nuestro director médico habla de una RAM B, que ya es, digamos, otro grado de dependencia, y bueno, lamentablemente aquí no hay, y es un tema todo esto en nuestra provincia, es como que está todo por y para hacerse, pero sí hemos tomado esta decisión de escribir esto en el contrato. Vamos a renovar ahora todos los contratos, vamos a hacer firmar a todos, incluso a los que están y a los que están por ingresar, y vamos a escribir un párrafo de esto, ¿no? Entonces aprovecho esta clase para plantearlo si esto es lo mejor, de escribirlo en el contrato, lógicamente no solo el contador viendo esto, sino desde el encuadre legal con nuestro abogado, ¿no? Sí, ponerlo en contrato está fabuloso. Igual no es responsabilidad de ustedes como prestadores de un servicio garantizar la existencia de un prestador de un servicio de mayor complejidad. La obra social tendría que salir y el Estado tendrían que salir a buscar o generar ese prestador. Pero bueno, está lleno de lugares donde no tenés esa capacidad y uno intenta sostener hasta las últimas consecuencias una situación que a veces te lleva a un límite que no querés llegar. Más sabiendo que no tenés dónde derivarlo, Sí. tienen que ir a otra jurisdicción. Lo real también que desde el punto de vista de la salud de la persona mayor, los cambios de residencias son muy, muy negativos. Sí. De manera que, cuidado, nosotros hacemos énfasis en plantear que hay que atender a la dependencia justamente en esto. Si yo pienso en una residencia, pienso en un ala para personas con semidependencia, pero no un ala para personas con dependencia severa también, con el objeto de, eh, fíjense, si yo a un mayor no le digo nada y lo cambio de habitación, es probable, digamos, que lo descompense de tal manera, si no le explico, etcétera, lo que está pasando y de prepo me lo llevo, los riesgos son altos. ¿Se entiende? Hospital de Clínicas, hace 5 años atrás. El que les habla iba en nombre de la DINAPAM para internar a una persona que tenía un cáncer de mama machazo. Los médicos residentes no soportaban el olor de esta señora y me pedían que me la lleven. Que recomendé es, miren muchachos, si a esta señora la movemos hoy de aquí, porque ella quería ir a un hogar de
de la comunidad judía. No quería ir a ningún otro lugar, no aceptaba nada. Mi recomendación por escrito es, no conviene trasladarla, por favor explíquenle. Obviamente, si se procede rápidamente, la muerte saben que es un fino hilo y por lo tanto los viejos también optan por morir, y de esto hay anécdotas de las que pidas respecto a estos cambios abruptos. ¿Se entiende? Sí. Ok. María. Sí, hola, buenas noches. Yo, bueno, en Tucumán la entidad que nos controla o nos habilita es el CIPROSA. La verdad que no se encarga de ninguna otra institución que no esté habilitada, ¿no? Solamente controla a las instituciones habilitadas. Por supuesto que está a veces a cargo de médicos que no tienen la formación de geriatría. Por lo tanto, por ahí hemos luchado en el sentido que piden una evolución diaria, tipo clínica. Entonces, hasta que hemos logrado que entiendan que es como el hogar, como yo siempre digo, es tu casa, las evoluciones no pueden ser diarias, a lo sumo semanales o cuando realmente el paciente lo necesita o algo así, ¿no? Es como que esas cosas tenemos. Y por supuesto que hay instituciones, yo le escuchaba recién que ella hablas de pacientes que son autoválidos a dependientes. Yo tengo pacientes que han vivido en la institución 15 años, o sea que han entrado, digamos, autoválidos, entre comillas, porque, bueno, tenían su deterioro a veces en cuanto a cognitivos, trastornos cognitivos, y después por deterioros, por caída o por su misma patología, van pasando a la dependencia. Y ahora actualmente el problema es que tenemos pacientes que ingresan con sondas nasogástricas, sondas vesicales, postrados y totalmente dependientes, y a veces vienen con lesiones de decúbito. Nosotros en general, gracias a Dios, en la institución no tenemos, no es una problemática las lesiones por decúbito. Entonces, a veces se han transformado en, diríamos yo, en una clínica. Se han dejado de ser hogares o de ser instituciones, ¿no? Entonces ese es un problema que por lo menos para mí como médico significa, digamos, como que yo digo, esto no es clínica, esto es un hogar. Bueno, María, perdón, ¿no? Pues que interrumpa. Que un residente sea de alta complejidad no implica que esté en una clínica. Si no tiene criterio de internación en un hospital, esa persona podría estar en su casa con un enfermero que le haga las curaciones y estaría en su casa. Eso no creo que nos transforme a nosotros en pseudoclínicas. Sí estoy completamente de acuerdo con vos de que el nivel de complejidad de los residentes en las últimas décadas se fue incrementando y hoy es mucho más habitual ver una persona con un botón gástrico, con una sonda, traqueotomizado, etcétera, con úlceras, con, bueno, casos complejos. Pero todo esto creo que responde también un poco al sistema de salud que tenemos, donde ya no se piensa esa persona muriendo en un hospital y sí en su casa o en una residencia, por la razón que sea. No estoy justificando. Y bueno, a mí eso no nos transforma en clínicas. Sí nos aumenta los niveles de complejidad. En eso estoy de acuerdo con vos. Y también la estructura que tenemos que tener para sostenerlo. Pero si nuestra mirada sigue siendo de que esta es la casa de esa persona y dada su complejidad, ¿qué es lo que podemos hacer para que sea más parecido a un hogar? Está bueno. Obviamente esa persona en su nuevo hogar va a tener asistencia de enfermería 4 veces por día o 5 veces por día. O el médico que lo tiene que ver todos los días. Y no va a poder estar en una residencia de baja complejidad porque necesita otro tipo de servicio. Pero siempre pensando que es una persona y que esa habitación es su casa. Entonces, vamos a seguir hablando un poco de esto en algún otro encuentro donde, mira, no sea en un hospital, golpearle la puerta para entrar. Por más que seas el médico o el enfermero, pedirle permiso, porque es su lugar. Y esos detalles te empiezan a laburar el tema de ¿qué es? ¿Una casa o un sanatorio?
Me parece que es buenísimo el debate, porque es un desafío para nosotros cómo convertir esto que tiene más complejidad en algo parecido a un hogar. Perdón, Está. Pablo, Mónica ha levantado la mano igual que Walter Vigil Mónica creo que también. le quedó desde antes levantado, Ah, desde cuando hablé. entonces Walter. Sí, Walter. Sí, Pablo, una pregunta. Yo tengo un paciente, suponte, ¿no? Que tiene que dar, clínicamente le tengo que dar la internación domiciliaria. Un residente, ¿no? Un No, no, un residente. paciente No, hospitalizado no, que, claro, bueno. Está bien, aclarar. pero no, quiero llegar a este punto. Si decimos que la residencia es el hogar del paciente y demás, ¿qué posibilidades hay de conexión de una internación domiciliaria en una residencia de larga estadía? Donde yo como institución de salud hospitalaria, obra social, digo, bueno, tengo un enfermero 2 veces por día para higiene y confort, un médico quincenal para evaluación, un cuidador, una cama ortopédica. Lo que no puedo es tenerlo en el domicilio. ¿Qué forma de articular hay con una residencia de larga estadía? Mira, soy un ejemplo claro, mi institución de laburar con internaciones domiciliarias y con cuidados paliativos. Tengo hospitales y algunas prepagas que me derivan específicamente estos casos complejos. La verdad que se llama internación domiciliaria, es un nombre que le ponen, son módulos que te van asignando, que puede ser un enfermero, como decís vos, o aparatología, o atención médica. Cada obra social y cada prepaga tiene internación domiciliaria y son todas distintas. Más allá de eso, yo trabajo perfecto. Incluso una vez que vas conociendo, y si es un residente que está bastante tiempo, los equipos de internación domiciliaria o paliativos depositan algo de confianza en vos y empiezan a trabajar con tus profesionales y con tu estructura. Tengo un enfermero que tiene asignado 4 residentes en mi institución y tendría que estar prácticamente todo el día dentro de la institución. Y no, él pasa una vez por día, nos pregunta qué necesitamos y si lo necesitamos lo llamamos y viene, pero yo tengo enfermería, entonces trabajamos en equipo y él nos apoya donde quizás no tengo tanto yo como podría ser alguna aparatología o algunos materiales. Me parece que se puede trabajar muy bien. Lo que sí necesitas tener es tu equipo para sostener ese tipo de residentes. Pensar que una persona compleja porque tiene internación domiciliaria va a andar bien en su casa o en una residencia no tiene mucha lógica, porque la verdad es que son servicios bastante pobres, entre comillas, las internaciones domiciliarias. Sirven hasta ahí, cubren una parte de las necesidades de apoyo. Y lo otro que me quedé con ganas de tocar es lo que dijo Celia, de que estaba abriendo nuevas camas y que pensabas dividirlo entre dependientes y autoválidos, y que contabas que ibas a separar las salas. Y lo he discutido muchas veces con gente, con directores de otras residencias, este tema, porque me parece súper interesante esa mirada de ¿qué hacemos? ¿Separamos o juntamos? Claro, porque es todo un tema, porque yo en este momento no tengo número para separarlo, no es que no lo hago porque no quiero, lo hago porque puedo, porque no Pero puedo. no sé si lo mejor es separar. Yo tengo una mirada integracionista en mi residencia. Sí entiendo que hay casos particulares, en general enfermedades psiquiátricas descompensadas, que vos podés decir, yo esto lo tengo separado, lo segmentado dentro de la institución, pero después el tema de segmentar por el nivel de dependencia, creo que tiene una razón de ser en los circuitos de trabajo. Obviamente, si yo tengo 2 pisos y en un piso tengo a todos los que están postrados, puedo tener equipo específico para atender ese tipo de personas. Sí, también es verdad que la parte nueva que yo estoy haciendo, la aspiro a hacerla de mejor nivel, por decirlo de alguna manera, de mejor nivel edilicio, con el televisor más grande y cobrarla mejor. Y hay que ver después si eso se paga o no. Bueno, También. pero
Aún ponele que se paga y tenga gente que ingresa ahí, vas a tener gente que te va a pedir ese lugar, que está postrado y no abre los ojos, pero la gente quiere pagarlo mejor, y al lado una persona autoválida que quiere pagarlo mejor porque lo puede disfrutar. Y se te van a mezclar, vas a tener en el mismo lugar un Es como Y una... otra cuestión que hay que tener en cuenta es la cuestión social. Cuando vos juntás gente que está en silla de rueda con uno que no tiene una silla de rueda y es autoválido, y de repente tenés al viejo autoválido llevando al otro en silla de rueda. Totalmente. Pero acá me parece que el problema está más dado en la familia que en el paciente, yo darle al paciente porque estoy acostumbrada a hablar de paciente, que en el viejo, porque a veces la familia te dice, ¿cómo a mi mamá la vas a poner con esa vieja que no habla o que usa pañales? Y a veces, muchas veces el problema es más la familia que... Bueno, pero ahí uno tiene que tener una postura firme y claro, una buena explicación. y la tengo a Mimi, una de ellas, que dice, ay, yo voy, la tapo, yo voy, la acomodo, yo voy, y Mimi se siente útil. Claro. Claro. Por eso la mirada de integrar me parece que es importante. Muchos, desde la cuestión sistémica, dicen, no, voy a separar porque así es mejor y organizo mejor las horas y el personal y pero ¿Cómo me surge? estaría bueno poder tener espacios de integración. Bueno, tengo pisos separados, pero donde hacen las actividades están juntos o donde comen están juntos. No deja de ser un hogar más allá del nivel de complejidad. Y están compartiendo y es la gente con la que se van a cruzar y quizás dos que se llevan bárbaro y están bien, el mes que viene uno no está bien, ¿y qué haces? ¿Los vas a separar porque no está bien? Si se llevaron bien. Es un tema súper interesante y depende mucho también de tu estructura. Yo tengo un edificio de 6 pisos y yo puedo darme el lujo de segmentar y después están todos juntos en el comedor. Ahora, si vos tenés una sola planta, ¿cómo haces para segmentar? No podés. Podemos discutir todo lo que quieras, pero no nos podés segmentar. Hay que poner una tapia en el medio para separarlos. Hay que ver qué me sale. La verdad es que como tengo una gran intriga, cómo hacer. A ver, recordá que yo hace 1 año y pico que estoy en este tema. No, se entiende, pero algunas de las cosas más lindas están relacionadas con esto de ver gente con distintos niveles de dependencia colaborando entre sí. Es increíble. Es increíble. Bueno, y hay algo que mientras estuvimos charlando que salió a la luz y es creo que la próxima Filmina o la que le sigue, así que voy a aprovechar, porque si no me va a retar Jorge, si no toco este tema. Ya lo veo ahí con unas ganas bárbaras de intervenir. Esperen, me voy a saltear este y vamos a pasar a la otra. Vocabulario gerontológico. Ahí está. Buenísimo. Vamos a tocar algunas cosas. El tema de vocabulario gerontológico, ¿se ve bien? Esperen que lo pongo en presentación. Ahí está. A ver, con Paula me gusta esta filmina porque ella piensa una cosa y yo pienso otra y les damos las dos miradas. Yo creo que el vocabulario es algo vivo y va cambiando todo el tiempo y según donde estemos, lo que es correcto en una jurisdicción, en otra no tanto. Pero la mayoría de estos términos está bueno que lo manejen, que es recomendable y no. Obviamente ya no hablamos de abuelos ni de pacientes en una residencia, a menos que sea el médico que está hablando de su paciente específicamente. En términos generales, está bueno hablar de persona mayor. A Paula no le gusta tanto que use viejo yo, pero para mí cierra perfecto el viejo y hay que desestigmatizar la palabra y pensar de que ser viejo... Pero lo que pasa es que viejo todavía sigue siendo despectivo para algunas personas. Sí, Ahí sí. está el tema. Yo lo entiendo, pero soy de la vieja escuela y creo que el que Viejo está haciendo la vejez es viejo. Viejo es de vejez y viejo también es cariñoso, porque yo le digo viejo a mi viejo. Claro. Bueno, igual es la palabra que mejor describe y está la teoría del eufemismo, porque nosotros no decimos viejo, decimos persona mayor. Hace 5 años se hablaba de adulto mayor, hace 15 de anciano, y la verdad es que son todas palabras que quieren decir viejo y que las vamos cambiando a medida que uno dice, bueno, de tanto decir persona mayor, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo viejo, y cuando la gente empieza a asociar persona mayor con viejo, dice, no, cambiemos la palabra y usemos ahora la tercera edad. Entonces, la palabra original debería ser viejo. Para mí, y hablo en términos de viejo y me doy cuenta que cuando uno la va usando y a la gente que le causa algún resquemor usarla, se va acostumbrando y lo puede decir sin mayores problemas. Sí, pero bueno. Yo todavía pido disculpas. Digo, cada vez que nombro la palabra viejo en la residencia, digo, bueno, viejo por vejez, que es como que me justifico porque uso esa palabra. Me sigue pasando.
Bueno, políticamente correcto, la SAG, la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, habla de persona mayor. Ya no habla ni de adulto mayor ni ninguna de las otras acepciones. Y residentes para los que viven en una residencia. Me parece que eso para la gente que viene del mundo médico es mucho más difícil dejar de decir pacientes, así como los que vienen de la gestión de residencias de hace mucho tiempo, dejar de decir abuelos les cuesta muchísimo, pero bueno, por ahí vamos. No se habla más de internados, de residentes. No, ya está De eso. salir de ese lugar, aunque muchas veces se siguen hablando de voy a hacer una internación, cuando en realidad no son internaciones. Respecto de las sujeciones, no son ni ataduras, ni atar a una persona, las vamos a sujetar, contener, sirve. Discapacitado no se dice más, es una persona con discapacidad, igual que cuando hablamos de algún viejo, algún residente y le decimos por la enfermedad que tiene, y no, bueno, en todo caso es una persona con Parkinson o con discapacidad. Demencia senil, ya está bastante interiorizado de que no se habla más de demencia senil, de deterioro cognitivo. Igual sigue habiendo gente que habla de demencia senil, especialmente las familias, hablan de la senilidad de sus familiares, pero bueno, parte de todo esto es hablar de deterioro cognitivo o de demencia. Poner y meter, yo creo que está mucho mejor elegir vivir o residir en el caso de que no puedan elegir y elija otro en nombre de ellos, pero no se pone, no se mete en el geriátrico, hay que desterrar esa terminología, y acá es otra de las que discuto con Paula. Hay una búsqueda de dejar de usar, obviamente, asilo y geriátrico, y pasar a residencia de larga estadía o de residencia para personas mayores, u hogar. No está mal, ¿por qué? Pero geriátrico yo creo que no está mal. Sigue teniendo esa connotación, ese peso negativo, el geriátrico, con todo su tabú. Yo creo que está bien y se puede hablar tranquilamente de geriátrico, pero bueno, la recomendación es hoy usar residencia de larga estadía y hogar. Chicos, tienen que terminar esta capacitación y cuando, es más, me acuerdo textual el año pasado en las presentaciones de los trabajos de esta materia, de muchos diplomandos hablando de abuelos, de internación, y estábamos con Paula todo el tiempo diciéndoles, no, tienen que poder manejar la terminología adecuada para una persona que sale con un título de especialista en gestión de residencias. Son poquitas las que uno repite mucho y se suele equivocar, pero bueno, hay que laburar sobre eso, y este espacio de que ustedes puedan hablar y charlar y que se escuchen diciendo abuelos, viejos, internación. Que se movía en el asiento cada vez que alguno usaba alguna de esas con ganas de intervenir ahí, pero tienen que acostumbrarse, Igual, de todas maneras, nosotros, yo que hago anestesia y que duermo a los pacientes, y que no hay un lugar más guarango que un quirófano para hablar, te lo puedo asegurar. Se habla de la guarangada más grande que se te cruza, en quirófano se habla, y hay muchos estudios que dicen que aunque el paciente esté dormido, eso es un consciente escucha. Y acá en geriatría, que yo no los he leído, pero calculo que pasa lo mismo, el paciente no está lúcido, pero escucha, y no puedes tratarlo efectivamente, aunque tenemos la costumbre de decir traer el apéndice, traer la cesárea, que la vamos a hacer. No solo con el paciente, con los familiares, con el resto del equipo con el que uno trabaja, porque nosotros como directores no somos los únicos que interactuamos con los residentes y con los familiares. Y si el médico con el que trabaja es de la vieja escuela y no maneja estos conceptos, y cada vez que dice el paciente o el internado de la habitación tal y tal, eso después lo transmite para afuera. Entonces, está bueno que todo el equipo tenga una aprenda a hablar. Línea de conducta. Yo creo que también no es el término, ¿no? Porque, mira, yo tengo la experiencia en el pueblo de mi viejo, a la entrada, hay un leprosario que tiene 300 años. Se ve que con el transcurso del tiempo le pusieron lazareto, no era más leprosario, como para cambiarlo un poco. Después le pusieron enfermedades infecciosas. Pero si vos lo ves,
no cambió la estructura del lugar. Cambió el nombre, pero la estructura del lugar no. Y estamos hablando de la España profunda. Entonces yo creo que muchas veces nos preocupamos por el término y no nos preocupamos por lo importante de lo que ofrece. Pero eso depende de qué boca salga. Y te voy a decir un ejemplo que me pasó a mí. A mí yo la única nota que me recibí, y me la merezco, una vez con una paciente, yo le estaba diciendo, no, porque los venenos eran los anestésicos. Claro, yo para mí sabía, mi técnica de anestesia sabía lo que estábamos hablando, de los venenos. Pero después la mujer, con un muy buen criterio, me hizo una nota que tuve que responder explicando que era una forma vulgar de hablar, pero no se sintió cómoda. Depende de quién ponga la oreja y quién ponga la palabra, en este caso. Yo entiendo lo que dice Walter y estoy de acuerdo. Vos podés tener la mejor terminología pulida del mundo y cuando entras a una residencia tratan a los viejos como cosas y es terrible. Pero perdón, Pablo. Pero Los cambios comienzan también ajá, por las palabras. Entonces, tendría que, por ejemplo, detrás de todo esto hay un sistema que cambiar, que tiene que ver con cuidados progresivos que no tenemos, que tiene que ver con gestión bueno, le llaman en Estados Unidos gestión de casos. Pero todo esto no lo vivimos, sino que estamos como fragmentados en instituciones, en lugares, etc. Entonces, Walter, también los cambios comienzan, estoy totalmente de acuerdo que las cosas que intentamos plantear son cambios en profundidad, pero mínimo comienzan por una definición, por una conceptuación, por darte una identidad, si querés, una identidad gerontológica que te distinga respecto a cualquier otra disciplina, y si la gerontología es una interdisciplina, justamente el debate, la discusión acerca de cómo hablamos es muy No, sí, importante. de eso estamos de acuerdo, seguro. En eso. Ok. bueno, Raúl, les voy a compartir una diapo más. La que me salteé. Estas son imágenes de gimnasios de residencias geriátricas. Los dos de la derecha son de mi residencia. Y las otras dos son de residencias que conozco. A ver, cuando nosotros hicimos la primera encuesta al principio de la clase, del encuentro, creo que pusieron en segundo o en tercer lugar como servicio importante prevención. Prevención creo que lo pusieron primero. Y rehabilitación lo pusieron como segundo, como tercero creo. Y la verdad que este tipo de gimnasios en las residencias son muy pocos. De hecho, gente que viene a visitar mi institución me dice, qué bueno que tenés un gimnasio con ese nivel de amplitud. Y no tengo gran aparatología yo, pero tengo algunas cuestiones para que puedan trabajar los residentes. Cuando normalmente en las residencias estamos encontrando que kinesiología o alguna cuestión relacionada con la actividad física se practica en el comedor. Ni siquiera tienen un lugar específico para este tipo de trabajos. Y nosotros recién cuando ordenamos pusimos prevención y rehabilitación como número 1 y como número 3 en el top. Entonces, esto es como dice Walter en algún punto, ¿no? Está fantástico hablar de prevención y rehabilitación, pero no tenemos gimnasio en las residencias. Me parece que tenemos que apuntar un poco a esto cuando pensamos en las residencias, cuando pensamos en que tenemos niveles altos de complejidad los que estamos atendiendo, cuando pensamos que cada vez recibimos más la fractura de cadera que le dan el alta o el posoperatorio y no necesitamos tener el gimnasio de una institución premium, con tener un espacio con determinadas cuestiones y una carga de horas de kinesiólogo o de fisiatra para poder laburar, podemos brindar un excelente servicio. Y si no tenemos esto, es muy difícil. Estamos remando desde atrás. Y me parece que a la hora de abrir nuevas instituciones o de generar nuevos espacios, le tenemos que dar una relevancia a esto muy importante.
Después de esta, bueno, venía la de gerontología, el vocabulario, y a partir de acá, en una parte que agarraba Paula, de los organigramas dentro de las instituciones, y paseaba por cómo se componen las residencias, las distintas áreas y los profesionales, ¿no? La dirección, las incumbencias del médico, del asistente, el auxiliar, la enfermera de piso, la mucama, la nutricionista, kinesiología, psicólogo, trabajador social, musicoterapeuta. La verdad es que me parece que no tiene no tiene mucho sentido que andemos, que no le vamos a agregar mucho a esto, hablando un poco de estas incumbencias. Yo les voy a dejar el PPT para que ustedes lo tengan. Sí, me parece más interesante de pensar de que disponemos de todos estos profesionales y qué mezcla necesitaríamos tener nosotros para brindar el servicio al que estamos apuntando. Obviamente, una residencia de gente orientada a gente autoválida va a tener un equipo de trabajo completamente distinto al que podemos tener los que apuntamos a hacer fin de vida y la carga de horas. No sé si nos da el tiempo para hacer otro mentir. Sí, les voy a poner otro más para que me pongan ustedes, si lo podemos hacer rápido. Ahí les voy a compartir la pantalla, espérenme. Bien. Ventana nueva. En sus instituciones, a ver ¿lo están viendo ahí? Sí, sí, claro. Horas semanales de algunos profesionales que manejan en sus instituciones. Ahí se los largo, ¿eh? Entran un par de personas más. Kinesiología y afines. Segmenté, para que sea, piénsenlo por semana. ¿Cuántas horas de kinesiología tienen? Esto habría que pensarlo en la proporción por la cantidad de residentes que tiene cada uno. Es importante, pero bueno, para hacerlo rapidito. Bueno, ahí ya participaron unos cuantos. Fíjense, ustedes están viendo los resultados, ¿no? En pantalla. Ujú. Fíjense que para residencias promedio de 30 a 35 personas, en general estamos hablando de que kinesiología les lleva, no sé, 2 días a la semana de 3 horas. Estamos hablando en promedio entre 8 y 10 horas ahí, que tienen la mayoría de sus instituciones. Yo laburo, para que se den una idea, con 4 horas por día, de lunes a viernes a la mañana y de martes a viernes a la tarde otras 4 horas. Con una residencia de 60 personas. Y laburo fuerte, sé que estoy por fuera del promedio. Pero de ahí a 2 veces por semana, 2 o 3 horas, para 30 personas, hay un universo por explorar. Y de vuelta, no hay gimnasio y tenemos poca carga horaria de rehabilitación cuando lo pusimos como uno de los principales servicios que brinda una residencia. Ahí sí hay una incoherencia fuerte. Y el año pasado me pasó exactamente lo mismo con esta encuesta. Psicología y psiquiatría, lo mismo, cantidad de horas semanales que tienen.
Bueno, fíjense acá, con los que ya fueron respondiendo, cómo los servicios que tenemos están orientados a la pata sanitaria. Los que tienen 2 horas son los menos. La mayoría tiene entre 3 y 8 horas y más de 15 horas entre estos dos profesionales de la salud mental. La primera encuesta que hicimos, donde creo que eran 15 que decían que era un servicio de apoyos y social, acá vamos para atrás. Tendríamos que estar con menor peso de horas de psicología y psiquiatría para ser coherentes con eso que dijimos. O de tratamiento médico, que lo habíamos puesto creo que como cuarto en la otra escala. Acá donde se ve la realidad de los servicios que nosotros brindamos. Tenemos probablemente más horas de psiquiatra y de psicólogo que de kinesiología, de rehabilitación. Este que hicimos es tremendo. Después tengo otro que, bueno, no vamos a llegar a hacer a tiempo donde... No entendí lo anterior, que dijiste que era incoherente. Por ejemplo, Claro. Bueno, yo puse sanitario, yo voté sanitario al principio. Sí, bueno, ahí es coherente. Claro, pero yo tengo muchos pacientes postrados y ellos tienen kinesiólogos todos los días. Bueno, que pero van- ahí en la encuesta que hicimos nosotros, el promedio era 3 horas alrededor de 8 horas de kinesiología por semana en las residencias. por Por residente. semana. No, por semana. Por semana. ¿Cuánto tenías contratado vos un kinesiólogo en tu No, institución? si ellos vienen independiente, cada paciente tiene su kinesiólogo. Tiene su kinesiólogo. Bueno, es otro modelo. En general, el kinesiólogo en las residencias es contratado y viene 2 veces por semana, 3 veces, 4 veces, tantas horas. Como una persona más del staff propio de la institución. Por ahora no está en el objetivo. Pero bueno, te quiero decir que lo importante de la rehabilitación y de la prevención no se refleja en la cantidad de horas de este profesional, claramente. Y sí, tenemos mucha carga de horario de psiquiatra y de psicólogo cuando decíamos que era un servicio que no estaba orientada a la pata sanitaria. Después, quizás en el próximo encuentro se los pongo, pero tengo otra con un psicoterapeuta, médico, y para ver de vuelta cómo pensamos que estamos brindando un servicio de apoyo y psicosocial y terminamos teniendo mucho equipo profesional en nuestras residencias de la salud, en contraposición. Y de repente si les pregunto, y vamos acá lo tenemos a Jorge, ¿cuántos de ustedes tienen un trabajador social trabajando en sus residencias? Sí, yo no. Capaz que hay 2, 3, y quizás el que lo tiene porque brinda PAMI te obliga a tener un trabajador social. Entonces, un área que está súper subestimada dentro de las residencias. Y hoy en día, además de todo lo que puede brindar un trabajador social, tener a alguien que te sirva de vínculo con las obras sociales, con las prepagas, para gestionar beneficios que pueden tener los residentes, sería fundamental. Todo trabajo administrativo que termina siendo alguien que que no tiene la experiencia ni el expertise en ese área. Pero los tengo atosigados con talleres, eso sí. Bueno, talleres es un histórico de las residencias, tiene varias fundamentaciones. Obviamente un tallerista es más económico que tener a alguien que no es un tallerista, pero hay residencias donde el taller es un sello de goma, realmente, porque tengo que cumplimentar una normativa, entonces el tallerista viene 1 hora por semana. No. Es el tiempo que tarda en firmar, completarte un par de papeles y después pasar y saludar. No hay manera de que labure. La idea de esto era provocarlos un poco y decir, miren, me ponen muchas horas de médico, pocas de un rehabilitador, y después decimos que trabajamos fuertemente en la rehabilitación, que sería lo más importante como el servicio que brindamos, rehabilitación y prevención. Después vamos a trabajar algún caso relacionado a epicrisis de ingreso. El próximo encuentro va a estar orientado a herramientas de entrevistas, de BGI, de evaluación, para ver cómo enfocamos ese proceso de ingreso a una residencia de un nuevo residente. Paula tiene mucho para cortar sobre esto porque le encanta todo este tema de las entrevistas y espero que les sirvan, porque a partir de ahora lo que vamos a hacer es empezar a pasarles modelos de trabajo de BGI,
de contratos, vamos a trabajar sobre el personal, no sé si en la tercer o cuarto encuentro, de herramientas de gestión de personal y de estructuras de personal que tenemos que tener. Y todo esto orientado a cada residencia. Lo que me sirve a mí, probablemente a Celia con su emprendimiento de 1 año no le sirva y lo tenga que adaptar. Así que esto de comprar modelos enlatados nunca está bueno, hay que desmenuzarlos, pensarlos y tener las herramientas intelectuales para poder saber de lo que estamos hablando y con qué vamos a trabajar. Son -10 y Jorge me dijo que ustedes a esta hora ya se empiezan a quedar dormidos y necesitan descansar, así que... No sé si hay preguntas, Sí, dejemos el Pablo. espacio para... Yo diría esto, no se olviden que el próximo jueves 8 de diciembre es feriado en la Argentina y por lo tanto no tenemos clase. Nuestra próxima clase es el 15 de diciembre, última clase del 2022. De manera que los que están un poco atrasados en responder y demás en estas 2 semanas hay que ponerse al día. Recuerden que el 7 se esperan las respuestas de atención para la dependencia. Y Pablo, lo que planteaste respecto a funciones, lo retoma en la materia recursos humanos, Patricia Daste, planteando funciones, competencias y habilidades, y donde van a tener que escribir seguramente algo al respecto que Pablo está abriendo desde funcionamiento interno. No sé si hay preguntas, cuestiones. Están diciendo, Mónica te está diciendo que está buena la clase, que le gustó, etcétera. No sé si hay cuestiones que quieran No, sugerirle a que Pablo. después nos envíes si te dio el material de cómo manejarse con las demencias en las instituciones, que dijo que tenía para aportarnos material, esta chica, no me acuerdo el nombre. Judith Zulik, yo acabo, primero el PPT está subido ya. No te olvides, Pablo, de subir tu PPT de hoy. Las 2 grabaciones están. La primera ya la cerré y la segunda la voy a cerrar en unos minutos. Bueno, ¿Hay preguntas, hay cuestiones, hay no, dudas? excelente. Sí, Jorge, yo no pregunté antes, pero el caso Josefina, ¿era en grupo o era individual? No, lo dijo claramente en todas las clases Lorena. Es una opción de ustedes. Lo pueden hacer en grupo o individual. Si es en Ok. grupo, tengan en cuenta el debate, etcétera. Los que quieren trabajar de manera personal lo hacen también. Hay libertad para ese criterio, pero sí ciérrenlo y preséntenlo junto con el cuestionario que está en todos los medios de comunicación que tenemos. El Listo. cuestionario de Google está en el WhatsApp, está en el correo electrónico, se los mandé a ustedes colectivamente, está en el chat aquí, que Lorena lo acaba de plantear, el link para acceder al cuestionario de esas 14 preguntas. Y aparte está también en el aula virtual. Lo acabo de subir, digamos. ¿Está claro? Me parece que Clarísimo. estamos entrando en una zona interesante de la diplomatura. Me pareció, digamos, que hay como núcleos nerviosos centrales que hoy aparecieron o afloraron y por lo tanto es importante este tiempo, ¿no? Esperamos que el corte nos sirva para el TIF y nos sirva también para ponernos al día. Estoy, digamos, bastante, estuve preocupado por estas tardanzas, pero me parece que entramos en criterios que van ajustando las cosas. Yo no tengo nada más, si hay alguna cuestión más. Pablo, muchísimas gracias. Eh, Nos estamos viendo el 15, pero seguro vamos a estar en contacto porque siempre la liebre salta en cualquier momento del día. Y Diego, no te preocupes, eh, los sábados y los domingos los uso en mis ratos de libertad, cuando no tengo que arreglar cosas de mi casa, etcétera. Ustedes saben cómo es esto. Muchas gracias
hasta el próximo 15. Estamos comunicados. Un abrazo. Y gracias, y Tania, aunque te fuiste, gracias, Tania, nos diste una mano con México. Ya sé, ya sé. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Profesor, profesor. Sí, sí. Sí, Hasta la disculpe. próxima. Dale, Tania. Sí, con mis compañeros del equipo, tenemos algunas observaciones en el TP3. ¿Tenemos opción todavía de acomodarlo? No, yo te lo devolví para plantear, bueno, es así, y mirar todas las cosas que dije y lo califiqué, está cerrado. Si ustedes Ok. si ustedes quieren modificarlo y tienen ganas, dale, adelante, yo los espero. Sí, sí queremos modificarlo, queremos Perfecto, dale, perfecto. Lo modificar. espero. Muchas gracias, profesor. No, por favor. Y felicidades. Chao, Marcela. Sí, sí. Chao.